La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Suiza es seguramente el país más peculiar de Europa. En su interior se hablan 4 idiomas muy distintos entre sí y carece de lengua franca, por lo que los suizos no necesariamente se entienden entre ellos. Carece de salida al mar y debe su existencia a la geografía montañosa de aquella parte de Europa y a su posición como tierra de paso. Los Alpes no solo han moldeado su historia, sino que también fomentaron desde tiempos antiguos una fuerte autonomía local en sus valles y la necesidad de alianzas para controlar algunas rutas comerciales de gran importancia como la de San Gotardo. Esta particularidad geográfica sentó las bases de la Confederación Helvética, una entidad política única formada por una alianza entre comunidades rurales y urbanas para defender sus costumbres y resistir a los invasores, aprovechando la protección natural de las montañas. La Confederación Helvética comenzó a formarse con el Pacto Federal de 1291, un acuerdo entre los valles de Uri, Schwyz y Unterwalden para resistir el dominio de los Habsburgo tras la muerte de Rodolfo I. Este pacto, documentado en la Carta Federal, priorizaba la ayuda mutua, manteniendo la autonomía de cada comunidad. A partir de ahí, la identidad suiza fue fortaleciéndose con relatos míticos como el juramento de Rütli o la leyenda de Guillermo Tell, que simbolizan la resistencia a la tiranía y la independencia de las gentes de la montaña. Durante los siglos XIV y XV, la Confederación se consolidó con victorias militares contra los Habsburgo, como las batallas de Morgarten, Sempach y Neffels, que afianzaron su autonomía. La incorporación de cantones como Lucerna en 1332, Zúrich en 1351 y Berna en 1353 expandió la Confederación, integrando nuevas regiones, pero siempre con una estructura muy flexible. La Guerra de Suabia, en 1499, marcó la independencia de facto del Sacro Imperio Romano, una independencia que llegaría de jure en 1648 con el Tratado de Westfalia. La Reforma Protestante vino apadrinada por Ulrico Zuinglio en Zúrich y Juan Calvino en Ginebra. Dividió la Confederación entre cantones protestantes y católicos, lo que provocó guerras religiosas, como la de Kappel. Las tensiones religiosas persistieron hasta las guerras de Filmergen ya en el siglo XVII, que terminaron con un equilibrio entre ambas confesiones. Lo que evitó la Confederación fue enredarse en la Guerra de los 30 años. No pudo, sin embargo, impedir la invasión napoleónica en 1798 y la imposición de la República Helvética, un estado centralizado que fracasó estrepitosamente en muy poco tiempo, además, a causa de una rebelión. Napoleón restauró el federalismo con el Acta de Mediación de 1803, con el que se crearon nuevos cantones. El Congreso de Viena en 1815 respetó la independencia suiza a cambio de la neutralidad. En el siglo XIX, las tensiones entre liberales urbanos y conservadores rurales culminaron en la Guerra del Sonderbund en 1847, que llevó de cabeza a la Constitución del año siguiente, de 1848. Fue esa Constitución la que dio origen a la Suiza actual, un estado confederal moderno muy descentralizado. La neutralidad suiza, probada en las guerras mundiales del siglo XX, fortaleció su papel como gran mediador y como sede de organizaciones internacionales. La democracia directa, con referendos e iniciativas populares, ha garantizado la cohesión en un país multilingüe y muy diverso. Suiza hoy es uno de los países más ricos y libres del mundo, un caso de éxito gracias a su capacidad para equilibrar autonomía, unidad y neutralidad. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de Suiza, algunos incluso los más afortunados han estado allí, una o varias veces. Suiza es un país realmente peculiar. Lo primero que llama la atención es lo pequeño que es. Es un país que tiene solo 42.000, no llega a 42.000 kilómetros cuadrados, es decir, que es más pequeño que Holanda, más pequeño que Dinamarca, más pequeño que Costa Rica, si nos queremos ir al continente americano. Si nos queremos quedar en España, tiene más o menos la misma superficie que Extremadura. A cambio, tiene mucha más población. Pero eso no es lo que le hace especial, le hacen especial otras muchas cosas. No tiene salida al mar, por ejemplo, en un lugar como Europa Occidental
donde pues prácticamente todos los países, con la excepción de Luxemburgo o la República Checa, si queremos incorporarla en la Europa occidental, aunque está propiamente en Centro Europa, todas tienen salida al mar. Es un país que buena parte del mismo está en la mayor cordillera de Europa occidental, que son los Alpes. Es de hecho producto del lugar donde está y de su orografía. Su orografía montañosa. También de ser tierra de paso entre el este y el oeste, entre el norte y el sur del continente, es decir, entre Centro Europa propiamente, Alemania e Italia. Sin esos elementos sería incomprensible su existencia, es decir, si esa parte de Europa fuese llana, Suiza seguramente no existiría. De hecho, difícilmente se hubiese llegado a formar algo parecido. La geografía o la orografía alpina no solo ha influido en su desarrollo político, en su desarrollo económico, sino que también desde tiempos remotos fomentó una autonomía local muy arraigada en sus valles. Son valles en artesa, valles de origen glaciar, muy bien delimitados, que a las gentes de aquellos valles, sucede en otras grandes cordilleras, les generó una idea de contar con una identidad muy bien delimitada. Esto también les dio la idea de forjar alianzas entre ellos, alianzas para la defensa y para el control de las rutas comerciales, que los Alpes son importantes. Las rutas transalpinas, algunas son de una importancia estratégica, como el caso de la ruta norte-sur, la que pasa por San Gotardo, esta que comunica Centro Europa con la península itálica. Esta particularidad geográfica sentó las bases para la formación de una entidad política que podríamos decir que es una entidad política única en el continente europeo y casi una entidad política única en todo el mundo. La Confederación Helvética no surgió como un Estado de forma repentina, sino como una serie de alianzas que fueron dándose, alianzas muy flexibles entre sus miembros, entre comunidades rurales y urbanas, para defenderse y mantener sus usos y costumbres. Eran alianzas en origen defensivas. Disponer de las montañas, evidentemente, pues fue muy útil para ellos. No estamos hablando de unas montañas cualquiera, estamos hablando de los Alpes, nada menos, montañas que llegan y superan en muchos casos los 4.000 metros de altura. Eso les permitió resistir a los invasores. En el caso de que tuviesen una invasión, siempre podían cobijarse en lo más profundo de los valles e ir ganando poco a poco independencia. Pero la historia del territorio, que hoy conocemos como Suiza, como la Confederación Helvética, se remonta mucho más atrás. Vamos a dar un repaso rápido de dónde viene, no ya Suiza, sino esa parte de Europa. Hay evidencia, por supuesto, como en otras partes de Europa, de asentamientos humanos desde el Paleolítico. Durante esa época, aún en la última glaciación, buena parte de esos valles estaban cubiertos de hielo. Esos valles en artesa de los que os hablaba hace un momento son valles hechos por las morrenas de los glaciares. La temperatura en el Paleolítico era todavía sensiblemente más baja y no eran fáciles de habitar. Aún así se han encontrado restos de actividad humana, especialmente industrialítica, herramientas de piedra, en cuevas naturales de las montañas. Este patrón de cualquier manera se da en todo el mundo. Nuestros antepasados buscaban abrigos naturales para guarecerse. Bueno, de ahí que les llamemos hombres de las cavernas o trogloditas. Troglodita es eso mismo, viniendo del griego directamente. Troglodita es una palabra de origen griego, trogle significa cueva y dites significa el que vive, el que habita. Y es eso mismo, el que vive o el que habita una cueva. Los Alpes, como sucedió en los Pirineos o en otras cordilleras europeas, estaban llenos de trogloditas que encontraron en aquellos riscos un hábitat perfecto, ya que tienen muchísimas cavernas naturales. Pero no fue hasta el Neolítico, ya con una temperatura algo más alta y el retroceso de los glaciares, cuando lo que hoy es Suiza empezó a poblarse en serio. Durante el Neolítico, de hecho, esta región experimentó una afluencia de gente considerable. Según parece, dicen los prehistoriadores, que tenía una densidad de población relativamente alta, a juzgar por los numerosos hallazgos arqueológicos en aquella zona
la cantidad de restos de asentamientos que se han encontrado, muchos de ellos dentro de los lagos, en aguas, la parte poco profunda del lago. Como se estaban derritiendo los glaciares en aquel momento, los lagos estaban formándose y eran lagos todavía de menor tamaño. De modo que los arqueólogos tienen que bucear, literalmente, tienen que hacer arqueología subacuática para encontrar esos asentamientos. Hacia el año 400 a.C., varias tribus celtas, entre ellas una llamada Helvetii o Helvecios, se asentaron en lo que hoy es el territorio suizo. De esta tribu celta, adoptaría posteriormente el país su nombre, Confederación Helvética. Al parecer, los helvecios trataban de pasar a las Galias, provenían de las estepas euroasiáticas, para establecerse allí a mediados del siglo I a.C., pero les interceptaron los romanos y fueron derrotados cerca de la moderna Autun, en Borgoña, por los ejércitos de Julio César. Ya posteriormente, en el año 15 a.C., Tiberio y Druso el Mayor concretamente, conquistaron los Alpes, integrando toda aquella región en el Imperio Romano. Pasó a ser conocida como la Retia. La zona habitada por los helvecios, de donde deriva, como os decía, el nombre del país, la Confederación Helvética, pasó a formar parte de las provincias romanas de la Germania Superior. Bueno, es en este momento cuando se funda Augusta Raurica, que es la actual Basilea, en el año 44 a.C. De hecho, Basilea dispone de un teatro romano de considerables dimensiones. Augusta Raurica fue, de hecho, el primer asentamiento romano a orillas del río Rin. Y hoy es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Suiza. No es casual la elección de Basilea, de Augusta Raurica, porque en ese punto es donde el Rin empieza a ser navegable para barcos de mediano tamaño. Con la caída del Imperio Romano, varias tribus germánicas se establecieron en la región. Hasta aquí, como vemos, no hay mucha diferencia con otras partes de la Europa occidental. Los primeros obispados, llegó el cristianismo, se fundaron en los siglos IV y V, en ciudades como la propia Basilea. Basilea se sabe, en Augusta Raurica se sabe que ya había un obispo en el año 246 después de Cristo. Luego en Martigny, a finales del siglo IV, en Ginebra se sabe que había un obispo a mediados del siglo V, todavía no había caído el Imperio Romano de Occidente. En Coira también en esa misma época. En la parte ocupada por los alamanes, que no alemanes era una tribu germánica, donde los cultos paganos predominaban, solo persistieron comunidades cristianas aisladas. Bien, a principios del siglo VII, unos monjes irlandeses, como Columbano o San Galo, reintrodujeron la fe cristiana en esa zona. Esto llevó a la fundación de monasterios que llegaron a ser muy influyentes. Bueno, el más famoso de todos es el de San Galo, en el que esto fue en el año 820, es decir, estamos ya en el siglo IX, que no solo sirvieron como centros religiosos, que para algo eran monasterios, sino también como motores del progreso, el progreso económico. El progreso económico en aquel entonces era progreso agronómico, por ejemplo, la fruticultura, comercio con otras partes de la Europa occidental, con el propio Mediterráneo. Eran también bases importantes de poder para monarcas, para aristócratas. Los abades de los monasterios a menudo ejercían funciones políticas y judiciales, y los donativos a estas instituciones podían prevenir la expansión de ciertos aristócratas que venían tanto del norte como del sur. Bueno, de hecho, hoy San Galo es uno de los 26 cantones del país. Su abadía es lo más valioso que tiene aquella ciudad. Su abadía benedictina es, aparte de una de las más visitadas de Suiza, una joya de la arquitectura barroca, que es patrimonio de la humanidad. La abadía de San Galo, de hecho, tiene una biblioteca magnífica, una de las mejores y más antiguas bibliotecas del mundo, que se conserva en perfecto estado. Esto, entre otras cosas, gracias a que los suizos posteriores procuraron meterse poco en guerras, especialmente guerras muy destructivas, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien, a partir de aquí se empieza la historia de Suiza. Como veis, estamos en la Edad Media, hasta la plena Edad Media más o menos, hasta la Edad Media tardía incluso, hasta los siglos XIII, XIV, la historia de Suiza no es muy distinta a la de otras partes de la Europa occidental. Es a partir de este punto cuando se produce un hecho que tendría unas consecuencias radicales y que terminaría, con el tiempo, alumbrando Suiza. Este hecho no es más que el Pacto Federal,
El Pacto Federal venía directamente de esa recristianización progresiva de los valles alpinos que había dado lugar a señoríos, incluso también a comunidades libres dentro del Sacro Imperio Romano. Algunos de estas comunidades terminaron poniéndose de acuerdo para su defensa. Así es como nació la antigua Confederación, que se gestó en origen como una alianza un tanto flexible entre tres valles en la Suiza central: el valle de Uri, el de Schwyz y el de Unterwalden. Estas comunidades se encontraban, en aquel momento estaban rebelándose contra los condes de Habsburgo, que era una familia, por cierto, suiza. Hace ya unos años hice una contrahistoria dedicada a los Habsburgo y os contaba que el origen de los Habsburgo estaba en Suiza. Pues bien, los Habsburgo tenían una presencia muy fuerte allí. Los habían de hecho impuesto todo su dominio en la Suiza central. Querían estas comunidades recuperar sus antiguos fueros, pero sin salir completamente del Sacro Imperio. Esa no era la idea. La muerte de uno de los emperadores, el emperador Rodolfo I de Habsburgo, esto fue en el año 1291, generó un vacío momentáneo de poder. Y en estas comunidades de la Suiza profunda, la preocupación de que un nuevo gobernante les arrebatase los derechos y libertades que habían ido conquistando y que hasta ese momento les habían respetado. Eso fue lo que impulsó la formación de esta alianza. Los firmantes de este primer pacto fueron, como os decía antes, Uri, Schwyz y Unterwalden. Bueno, tanto Uri como Schwyz siguen siendo cantones y Unterwalden ya no existe como cantón porque se dividió en dos, el cantón de Obwalden y el de Nidwalden. Son reconocidos estos tres, Uri, Schwyz y Unterwalden, como los tres primeros cantones o los cantones fundadores de la Confederación. La Carta Federal está fechada a principios de agosto del año 1291 y es el documento fundacional del país. Lo consideran tanto los suizos como, por supuesto, la historiografía, porque se conserva el pilar original de la Confederación Helvética. Este documento se conserva, ya digo, y se exhibe en un museo, el Museo de la Carta Federal, en la localidad de Schwyz. Es decir, si queréis verlo tenéis que viajar hasta el centro mismo de Suiza, que es de una belleza extraordinaria. Está redactado en latín y empieza del siguiente modo. Es obra honorable y útil confirmar en las debidas formas los pactos de seguridad y paz. Sea notorio, pues, a todos que los hombres del Valle de Uri, la comunidad del Valle de Schwyz y la de los hombres de Unterwalden, considerando la malicia de los tiempos y con el fin de defenderse mejor e integralmente conservarse a sí mismos y a sus bienes, han hecho leal promesa de prestarse recíproco auxilio, consejo y apoyo, a salvaguardia tanto de las personas como de las cosas dentro de sus valles y fuera, con todos los medios en su poder, con todas sus fuerzas, contra todos y contra cada uno de aquellos que a ellos o a uno de ellos hiciera violencia, molestia o injuria con el propósito de dañar a las personas o a las cosas. Cada una de las comunidades promete acudir en ayuda de la otra cada vez que sea necesario y de rechazar a sus propias expensas, según las circunstancias, las agresiones hostiles y de vengar las injurias sufridas. La carta continua no es muy larga. Tiene solo 7 párrafos, este es uno de ellos, es como empieza, pero nos permite hacernos una idea en qué consistía este pacto. Era fundamentalmente un documento legal cuyo objetivo era asegurar, su objetivo primordial era asegurar la paz tras la muerte del rey Rodolfo I. Solo 2 de sus 7 párrafos abordan la asistencia en caso de guerra, el primero empieza por ahí, mientras que la mayor parte del texto trataba de cuestiones de derecho penal y de derecho civil. Es importante entender que este pacto no representaba la creación de un Estado aparte y mucho menos de un Estado unificado, sino simplemente una alianza de asistencia mutua donde cada parte, por supuesto, mantenía su vasallaje, su sujeción a su propio señor, como era común en aquella época. Aunque la datación por radiocarbono que se hizo a finales del siglo XX, en los años 90, sitúa la Carta Federal entre finales del siglo XIII y principios del XIV. Algunos historiadores han cuestionado si el texto fue redactado realmente a lo largo del siglo siguiente. Lo desconocemos. El hecho es que en aquel momento, no sabemos si fue en 1291 o 10 años más tarde o 10 años antes, el hecho es que estas comunidades muy pequeñas todavía se pusieron de acuerdo para prestarse mutua ayuda en el caso de que lo necesitasen. La historia de la Confederación Helvética
se nutre de una dualidad entre estos documentos fundacionales, como este de la Carta Federal, y una serie de relatos míticos que han ido cimentando su identidad nacional. La Carta Federal de 1291, que está, como hemos visto, enfocada más en la paz, la asistencia mutua, en el derecho civil y el derecho penal, constituye sin ninguna duda el fundamento de la alianza. Pero la identidad suiza se ha forjado también a través de otras cosas, de relatos heroicos, como el juramento de Rutli, por ejemplo, o la leyenda de Guillermo Tell, que todos hemos oído hablar en alguna ocasión de ella. Esta tensión entre la base legal y las narrativas, los relatos simbólicos, es importante. Los países, todos los países, especialmente en sus etapas formativas, requieren no solo acuerdos jurídicos, sino también historias sugerentes, que encarnen sus valores, inspiren lealtad y proporcionen en cierta medida una identidad compartida. El juramento de Rutli o la historia de Guillermo Tell, vemos que en ambos casos insisten mucho en la resistencia a la tiranía y a la ayuda mutua, y sirven como, caso de Guillermo Tell claramente, como un arquetipo moral que refuerzan los principios de la Confederación. Esta interconexión entre el hecho histórico y el mito han creado una historia rica que ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo con mucho además la mera legalidad, para convertirse en el otro pilar, en este caso en un pilar emocional de la identidad suiza. De hecho, hasta hace no tanto tiempo, hasta finales del siglo XIX, muchos suizos estaban persuadidos de que todo venía de... La gente no estaba tan alfabetizada como lo está hoy en día. La mayor parte de los habitantes de aquellos valles y de aquellos cantones estaban convencidos que lo suyo venía tanto de lo de Rutli como de lo de Guillermo Tell, más que del Pacto Federal. A fin de cuentas, el latín no lo sabía leer nadie, salvo algunos religiosos y gente muy alfabetizada que no era la mayoría, ni mucho menos. Pues bien, hasta esa época, la tradición y lo que se pasaba de padres a hijos era que todo había nacido con un juramento, este juramento de Rutli, que está fechado en torno a 1307 y que era la alianza básica de los antiguos confederados. Se dice que este juramento de apoyo fue realizado en un prado, el prado de Rutli-Wiese, en las laderas del Seelisberg, a orillas del lago de Lucerna, por representantes de Uri, de Schwyz y de Unterwalden. Aunque es probable que existieran alianzas similares con anterioridad, este juramento de Rutli fue el primero en ser documentado por escrito. Al igual que la Carta Federal, su origen se vincula a la muerte del emperador alemán, de Rodolfo de Habsburgo, que había concedido a los suizos una relativa libertad. El temor al que el nuevo gobernante les arrebatase esos derechos, esos fueros, esas libertades, impulsó a las tres comunidades a fusionarse con esta alianza. Luego está el tema de Guillermo Tell, que aquí sí que no tenemos documentado nada, que está asociado desde la misma época a los acontecimientos que rodearon el juramento de Rutli. La leyenda lo presenta como un héroe que mató a un alguacil malvado llamado Gessler, que habían impuesto los Habsburgo para oprimir a la población local. Aunque la autenticidad histórica de la historia esta de Guillermo Tell, de esta leyenda, está en duda evidentemente y no puede probarse, esta historia de Guillermo Tell se ha convertido en una parte fundamental del mito fundacional de la Confederación Suiza. La leyenda de Guillermo Tell es bien conocida, más allá de la propia Suiza, todos en alguna ocasión hemos oído hablar de ella. Guillermo Tell era un campesino y además de campesino era ballestero, es decir, fabricaba ballestas de la región de Uri, del cantón de Uri. En esa época, los valles suizos, como bien sabemos, estaban bajo el control de la familia Habsburgo y los gobernadores, salvo a veces que enviaban los Habsburgo, eran tiránicos. Concretamente, el que protagoniza esta historia, que se llamaba Hermann Gessler, ejercía un poder tiránico sobre la población. Según esta leyenda, ya digo una leyenda sin documentar, que ha ido pasando de padres a hijos, el administrador de la región lo que hizo, es decir, Hermann Gessler, fue colocar su sombrero en un poste de la plaza de Altdorf y exigió que todos los habitantes que pasasen por delante se inclinasen ante él, como una muestra de sumisión. Guillermo Tell, que era un hombre orgulloso y rebelde, se negó a hacerlo. Como castigo, Gessler le condenó. Le desafió exactamente, fue algo peor que una condena. Podía haberle metido directamente en la cárcel, pero no. Le desafió a un acto muy cruel. Tell debía disparar con su ballesta
una manzana que estuviese colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Y tenía que hacerlo además de manera muy lejana, a mucha distancia. Su hijo se llamaba Walter, por cierto. Si fallaban, ambos serían ejecutados. Tell, que era conocido por fabricar ballestas y por lo tanto, después de fabricarlas tenía que probarlas, también por su precisión con la ballesta, aceptó el desafío sin ningún problema. Se concentró, disparó una flecha que atravesó limpiamente la manzana que estaba encima de la cabeza de su hijo sin dañarle. La multitud que estaba allí congregada celebró su hazaña, pero Gessler se dio cuenta de que Guillermo Tell había preparado una segunda flecha, tenía una segunda flecha en su carcaj. Cuando le preguntó por qué tenía esa segunda flecha, si las condiciones eran que solo podía tirar una, Tell respondió que en el caso de que hubiese fallado y herido a su hijo, la segunda flecha habría sido para Gessler, es decir, hubiera recargado la ballesta a toda prisa y hubiese disparado a Gessler. Furioso, lo que hizo Gessler fue ordenar el arresto de Guillermo Tell. Lo subieron en un barco para cruzar el lago y ser allí encarcelado, pero una tormenta que les pilló en mitad de la travesía permitió a Guillermo Tell escapar. Más tarde, emboscó, buscó y encontró a Gessler y le mató con su ballesta, en un paso conocido como el Hohegasse, es decir, el callejón hueco, una cosa así, o el callejón alto, creo que significa. Esto provocó la rebelión de los cantones suizos, que condujo finalmente a la formación de la Primera Confederación. Los Habsburgo, que eran en aquel entonces quienes gobernaban pues toda la Suiza central y habían extendido su poder hacia el este, hacia Austria, buscaban consolidar su dominio. No es que le preocupasen demasiado a los Habsburgo aquellos valles, que no eran especialmente ricos, pero sí eran estratégicos. Lo que querían era tener controlado la ruta del Gotardo, la ruta de San Gotardo, que es uno de los pasos que hay en los Alpes, el que comunica directamente los valles del norte con la península itálica. Vamos, la idea que tenían los Habsburgo después de esta rebelión era recuperar todo ese territorio para garantizarse la ruta del Gotardo. Los confederados, conscientes de esta amenaza, estaban por supuesto resueltos a defenderse. Una serie de victorias militares, todas están documentadas, contra los Habsburgo fueron decisivas para que se considerase la confederación, que era todavía una confederación incipiente. Las tres principales batallas de esta primera guerra que tuvieron que librar contra los Habsburgo fueron la de Morgarten en el año 1315, es decir, poco después del pacto, la de Sempach ya a finales del siglo, en el año 1386, y la de Neffels en el año 1388. La primera fue de gran importancia, ya que los confederados combatieron con sus propias fuerzas, no tuvieron que recurrir a otros aristócratas de otras partes para enfrentarse al emperador. La de Sempach fue también importante porque consiguieron derrotar a un emperador poderoso, que era Leopoldo III, que envió además un gran ejército. La tradición asocia esta batalla, la de Neffels, a la leyenda de Arnold von Winkelried, que abrió una brecha en las líneas enemigas abalanzándose contra sus lanzas, simbolizando el sacrificio y la valentía de los confederados, que estaban dispuestos incluso a morir en el empeño para defender lo suyo. La de Neffels fue la tercera derrota para los Habsburgo, y ya fue la derrota definitiva, porque los Habsburgo nunca se recuperaron completamente en aquella parte. Esto fortaleció la confianza y la posición de los confederados. La serie de victorias militares no fue solo defensiva, sino que actuó como un catalizador para la consolidación interna. Es decir, que no solo les invitó a mantener su confederación como la habían tenido hasta ese momento, sino a profundizarla algo más. La lucha común contra un enemigo poderoso, como era el emperador, les impulsó a llegar a muchos más acuerdos, es decir, a cooperar de manera más efectiva, a solidarizarse entre los cantones originales para otras muchas cosas. En aquel entonces todavía no se llamaban cantones, se llamaban norte, es decir, lugares. Esto fue transformando esa primera alianza que hemos visto antes, que era poco menos que si tú estás en problemas yo te ayudo y si yo estoy en problemas tú me vas a ayudar, en una entidad mucho más cohesionada. La incapacidad de los Habsburgo para recuperar el control directo de estos territorios alpinos permitió a la Confederación no alcanzar la independencia, que oficialmente no lo eran, pero sí al menos afianzar su autonomía. La causa directa de esta consolidación fue, como hemos visto, la necesidad de una defensa mutua.
que se tradujo en estos éxitos militares que vimos antes, unos éxitos militares inesperados contra un poder claramente superior. Estas victorias, a su vez, generaron una espiral positiva de confianza y de cohesión interna, permitiendo, entre otras cosas, que la Confederación se expandiese, más allá de Uri, Schwyz y Unterwalden. La identidad suiza empezó ya poco a poco a forjarse. Si vemos, el origen mismo es la resistencia a la dominación externa. Desarrollaron además una cultura militar distintiva que, si bien más tarde daría paso a la neutralidad, si hoy pensamos en Suiza, pensamos en un país neutral, que no se mete en líos, que procura no tomar partido en ninguna guerra, bueno, y siempre lo hace además, desde hace ya 200 años, fue esta idea de un país o unas comunidades en pie de guerra permanente fue fundamental en sus etapas formativas. Tras la batalla de Morgarten, la Confederación empezó a expandirse. Viendo que habían plantado cara a los austriacos, a los Habsburgo y se habían salido con la suya, otras comunidades cercanas se sumaron. Lucerna, por ejemplo, se unió a la Confederación en el año 1332, Zúrich, que estaba más al norte, lo hizo en 1351, Glaris y Zug lo hicieron en 1352, Berna en 1353, Berna terminaría siendo la capital de la Confederación Helvética. En este periodo, los miembros de la Confederación, como os decía, eran todavía denominados Orte, es decir, lugares, y su composición permaneció sin cambios a lo largo del siguiente siglo y medio. Esta confederación, que tenía 8 cantones en total, se la conoce como los 8 viejos cantones, perduraría hasta finales del siglo XV. La Confederación Helvética, de cualquier modo, era una excepción en Europa, porque integraba tanto áreas urbanas como rurales. Esta combinación de centros urbanos, con economías claramente volcadas en el comercio y valles rurales, en algunos casos muy rurales, con una tradición de autonomía local muy fuerte y cierta capacidad militar. Es una combinación un tanto peculiar. La integración de estas entidades, a menudo con intereses económicos y políticos muy diferentes entre ellas, requería una estructura de alianza muy particular. No podía ser muy exigente ni meterse en lo que al otro le podía molestar. Tenía que ser extraordinariamente flexible. Se necesitaban mutuamente. Las ciudades buscaban seguridad para sus rutas comerciales, especialmente el Gotardo, y los valles rurales necesitaban apoyo contra los poderes feudales. Esta flexibilidad permitió la integración de territorios importantes para el comercio alpino. La tempranísima estructura federal de Suiza, que equilibraba de una manera muy sabia la autonomía local con la cooperación intercantonal, fue en realidad una adaptación a su pura geografía, y quien conoce Suiza lo sabe. Esta capacidad de integrar tanto lo urbano como lo rural en una alianza tremendamente funcional sentó las bases para el federalismo que definiría a Suiza en los siglos posteriores. De hecho, hoy, ya en pleno siglo XXI, cualquiera que visite Suiza le llama mucho la atención cómo la ciudad y el campo viven muy fundidos, incluso en ciudades que son grandes, como podría ser el caso de Zúrich, por ejemplo, en otras que tienen tamaños considerables, caso por ejemplo de Ginebra, el campo se percibe cerca. En el caso de Berna, por ejemplo, los prados y los bosques se ven desde el mismo centro de la ciudad. En otros casos, ciudades de cierto tamaño, se puede ver a las vacas pastar a apenas 1 kilómetro de distancia. Esta fusión del campo y la ciudad es algo típicamente suizo y que ayuda a entender bien la formación del país. El tema es que, a pesar de que se peleaban con el emperador, nominalmente seguían formando parte del imperio. Esto no era obstáculo para que siguiesen creciendo, con nuevos Orte que se sumaban a la Confederación. De modo que, tras una guerra muy exitosa contra los duques de Borgoña, que estaban al oeste, la Confederación ya se había establecido, ya era un actor más en el juego geopolítico de la Europa, de esa zona de Europa, como una pequeña potencia en el reborde sur de Alemania. La Guerra de Suabia, que se libró en el año 1499, representó ya el último intento de la Casa de Habsburgo para imponer su autoridad sobre los confederados.
aunque formalmente se presentó como una aplicación de las reformas imperiales de 1495, pero no fue así. El conflicto culminó con la Paz de Basilea en el año 1499, mediante la cual el emperador de Alemania, que era Maximiliano I, se vio obligado a reconocer la independencia de facto de la Confederación, no de jure, pero sí de facto, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de esta independencia práctica, los confederados mantuvieron una relación formal, eran parte del imperio, la mantuvieron durante todavía siglo y medio, hasta mediados del siglo XVII, hasta la Paz de Westfalia en 1648. Esta guerra, de cualquier modo, marcó el fin de la expansión de la Confederación hacia el norte. Fue una de las condiciones que les vino a poner Maximiliano. Os voy a dejar existir, pero no os sigáis confederando con comunidades que están más al norte, porque al final va a terminar la Confederación Helvética en la ciudad de Frankfurt, y tampoco es eso. Al finalizar la guerra de Borgoña, Friburgo y Soleura, que en alemán se llama Solothurn, seguramente la conocéis más por ese nombre, solicitaron su adhesión a la Confederación. Esta petición generó una división interna de considerables dimensiones y la amenaza incluso de una guerra civil entre los cantones rurales, que temían perder su mayoría, y los cantones urbanos. La crisis se resolvió finalmente gracias a la mediación de un ermitaño, Nicolás de Flue, cuyo compromiso, conocido como el Convenio de Stans, permitió la admisión de Friburgo y de Soleura. Posteriormente, las ciudades de Basilea y de Schaffhausen, desde que en español se la conocía pues hasta hace no tanto tiempo, como Escafusa, hoy ya es difícil encontrar ese término, se unieron como cantones en el año 1501, seguidas por Appenzell en el año 1513. Con estas incorporaciones se formó la llamada Confederación de los 13 cantones, que es una estructura que perduraría hasta finales del siglo XVIII. Fue poco después de la entrada en la Confederación de Appenzell. Appenzell hoy está dividido en dos cantones, así que si lo buscáis veréis que son dos cantones muy pequeñitos, son los más pequeños de Suiza. Es el cantón de las Rodas interiores y de las Rodas exteriores. Appenzell, aparte de ser pequeño, tiene el que probablemente sea el queso más rico de toda Suiza, y también seguramente seguramente es el más famoso, el que más fácil sea de encontrar cuando se busca queso suizo. Bien, después de que se integrase Appenzell, que fue en 1513, se produjo, no muy lejos de Suiza, la Reforma Protestante, que tuvo, eso sí, un impacto profundísimo en Suiza, ya que resultó en la creación de nuevas denominaciones cristianas y en una reconfiguración política y social de la Confederación. Hasta entonces, la gran fractura que había entre los cantones era si eran de tipo rural o eran de tipo urbano. A partir de aquí ya no solo contaba que fuese rural o urbano, sino que fuesen católicos o estuviesen reformados. Dos figuras centrales acaudillaron la reforma en Suiza. Ulrico Zwinglio fue una de ellas, además era suizo, era un sacerdote católico de tendencias humanistas, muy de la época, nacido cerca de Zúrich, que estaba muy influenciado por las ideas de Erasmo de Róterdam, y comenzó su reforma en el año 1519, es decir, 2 años después de las 95 tesis. Empezó a predicar el Evangelio en Zúrich. Sus 67 artículos, que son de 1523, denunciaban los abusos de la Iglesia Católica y proponían una reforma, no solo de la Iglesia, sino también de toda la sociedad, a través de un gobierno conformado por un consejo de magistrados. Zúrich fue el primer cantón en adoptar oficialmente la reforma, en el año 1525, y las enseñanzas de Zwinglio resultaron muy atractivas para las poblaciones urbanas. Las ciudades suizas empezaron a reformarse. Esto es una diferencia que se notaría algo más tarde, como el campo permanecía leal al catolicismo mientras las ciudades se reformaban. El otro gran reformador suizo fue Juan Calvino, que no era suizo de nacimiento, era francés, había nacido en Noyon, una ciudad muy lejana a Suiza, en el norte del país, en Picardía, en el año 1509, es decir, desde una generación posterior a Zwinglio. Pertenecía a una familia de clase media que pudo enviarle a estudiar a la universidad para que se formase como abogado. Pero no quería ser abogado, Juan Calvino, él tenía
grandes inquietudes espirituales. Así que se convirtió al protestantismo, que estaba muy en boga a mediados del siglo XVI, y decidió establecerse en Ginebra, que se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la Reforma en Europa. De hecho, Ginebra en aquel entonces pasó a ser conocida como la Roma protestante. Calvino logró unir a distintas iglesias reformadas de aquella zona mediante una doctrina y una ley comunes, con el objetivo principal de fortalecer a esas comunidades evangélicas que estaban perseguidas en Francia, que se había mantenido fiel al catolicismo. Su influencia, de cualquier modo, no alcanza solo a Suiza, de ahí que sea mucho más conocido Calvino que Zwinglio. Zwinglio tuvo mucha influencia en Suiza, especialmente en la Suiza de habla alemana, pero Calvino tuvo una influencia fundamental en el movimiento protestante, no solo en Suiza, en el Reino Unido, en los Estados Unidos de América, en toda Europa en general. De hecho, a veces se utiliza el término calvinista como sinónimo de protestante. Está casi a la par que el término luterano. El cisma religioso que acompañó a la Reforma, que ya hemos visto, de Zwinglio primero y Calvino más tarde, sumió a la Confederación en varias guerras religiosas, lo cual era previsible. Suiza en esto no fue una excepción, fue la norma. Esto llevó a varias alianzas internas que estaban siempre fundamentadas sobre la religión, es decir, cantones reformados versus cantones católicos, sin importar si eran cantones de tipo rural o eran cantones de tipo urbano. La Reforma obligó, por ejemplo, a que la Confederación se redefiniese políticamente, en función de esta fractura religiosa. Las diferencias, obviamente, no siempre se podían negociar, llevaron de manera inevitable, como había sucedido en Alemania, como sucedió en Francia, como sucedió en Inglaterra a raíz del Acta de Supremacía, a conflictos armados y a revueltas. En Suiza, la guerra de religión más importante tuvo lugar al principio, en el año 1529, y se la conoce como la Guerra de Kappel. Fue el resultado de esto que os hablaba antes, de esta división que se produjo entre el medio rural, que se mantuvo fiel a Roma, y los núcleos urbanos que en su mayor parte se reformaron. Hubo dos guerras realmente, la primera en 1529 y luego una segunda después de un armisticio en 1531. En esta guerra, las tropas de Zúrich que eran reformadas, fueron derrotadas. De hecho, el rico Zwinglio murió en esta guerra de Kappel. El tratado de paz posterior disolvió la alianza reformista, pero cada lado decidieron llegar a un acuerdo salomónico. Cada lado acordó respetar la elección religiosa del otro. Así que lo que tenemos aquí es un preludio de la paz de Augsburgo, que todavía tardaría en alcanzarse más de 20 años. Eso sí, la victoria católica en esta segunda guerra de Kappel les otorgó la supremacía política dentro de la Confederación. Una supremacía que ellos trataron de aprovechar y que ocasionaría problemas ya mucho más tarde, siglos más tarde. La brecha entre las áreas urbanas reformadas, que eran más dinámicas económicamente, y las áreas rurales, católicas, más particularistas, más conservadoras, persistió después de la Reforma. Hubo, de hecho, otras, más que guerras, no llegaron a ser propiamente guerras, aunque se las conoce como las guerras de Filmergen. Hubo dos, una en 1656 y otra en 1702, fueron más revueltas que otra cosa, vinieron motivadas por motivaciones religiosas. Y en ambos casos resultaron en la pérdida de la supremacía católica. Este cambio en el equilibrio de poder religioso fue importante en el futuro político de la Confederación. El hecho es que, a pesar de las tensiones internas, los confederados lograron acordar entre ellos, a pesar de que unos fuesen católicos, los otros protestantes, unos viviesen en el campo y los otros en ciudades muy prósperas. Acordaron no intervenir en la Guerra de los 30 años. Es decir, sabían la que se había armado en Alemania, lo que estaba sucediendo, lo que acababa de suceder unos años antes en Francia, los problemas que traía aquello, y sospecharon con mucho acierto que en el caso de que entrasen en la Guerra de los 30 años, aquello podría suponer el fin de la Confederación Helvética, teniendo en cuenta que en esa guerra
no solo participaron los alemanes católicos frente a los protestantes, sino que al final terminó interviniendo prácticamente todo el continente europeo, incluyendo algunos reinos muy poderosos, como el caso del Reino de España, el Reino de Francia, bueno, hasta los propios suecos se desplazaron con su rey a la cabeza al centro de Europa con idea de intervenir en esta guerra. La Guerra de los 30 años concluyó con un tratado, el Tratado de Westfalia de 1648, que puso fin a esta guerra, y fue un tratado de una importancia capital para Suiza. En este tratado, Suiza obtuvo la independencia definitiva del Sacro Imperio Romano. A cambio, los cantones suizos, que ya hablaban con una sola voz, en temas internacionales por supuesto, prometieron observar siempre la neutralidad. Es decir, nunca nos vamos a meter con nadie y en el caso de que haya una guerra en las cercanías, no vamos a apoyar a ninguno de los bandos. Este reconocimiento formalizó la independencia de jure, que la Confederación ya había obtenido de facto en 1499 con la aquella Paz de Basilea después de la Guerra de Suabia. Durante el siglo XVII, la Confederación de cualquier manera tuvo revueltas. Hemos visto la Guerra de Filmergen o la Guerra de los Campesinos Suizos de 1653, que culminó en varios conflictos entre gobernantes y súbditos en distintos cantones, en Lucerna, en Berna, en Soleura, en Basilea. Estas revueltas solían venir casi siempre provocadas por los impuestos que consideraban los aldeanos que eran demasiado altos, o cierto resentimiento hacia las élites urbanas. En cualquier caso, todas estas rebeliones fueron sofocadas, pero tuvieron un impacto duradero. Las autoridades, temiendo futuras insurrecciones, se abstuvieron de mantener una fiscalidad muy alta y de imponer impuestos directos a los campesinos. Esto lo fueron aprendiendo porque vieron que que podía ser motivo de que la Confederación saltase por los aires. Esta limitación tuvo sus consecuencias. Impidió a los cantones, impidió a las ciudades expandir, hacer más grandes sus ejércitos, mantener grandes aparatos estatales, burocráticos. Esto, por ejemplo, fue el origen del sistema de milicias suizas, que, debidamente perfeccionado y modernizado, dura hasta el momento presente. Todo esto les ayudó, durante los siglos XVI y XVII, a ir consolidando una serie de instituciones, de hábitos y de costumbres que, con el tiempo, terminarían originando elementos característicos de Suiza que hoy a todos nos parecen realmente curiosos, pero que su origen está ahí. La Revolución Francesa y las subsiguientes guerras napoleónicas transformaron radicalmente el panorama europeo y marcaron un punto de inflexión decisivo en la historia no solo de Europa, sino también en la de Suiza. Desde el siglo XVI, el Reino de Francia y la Confederación Helvética habían mantenido una relación estrecha. No siempre amistosa, pero una relación estrecha. Se toleraban, en una palabra. Para los reyes de Francia, su problema, a fin de cuentas, no eran aquellos campesinos de los valles alpinos, sino lo que hacía el rey de España o el de Inglaterra, o los problemas que tenían, que muy a menudo se buscaban ellos mismos en Italia. Gracias a eso, los cantones francófonos, como Friburgo, al que perteneció Ginebra hasta el año 1815, pudieron más o menos subsistir. Pero todo esto cambió con la Revolución, que era de naturaleza centralizadora, y sobre todo con la llegada al poder de Napoleón Bonaparte. La excusa, de hecho, de la invasión francesa de Suiza del año 1798 fue la de apoyar una revuelta en el cantón de Vaud, una revuelta contra Berna. Berna, de hecho, fue el único cantón que opuso resistencia armada a la invasión. Pero vamos, no, sin mucho éxito. Sus tropas fueron derrotadas en una batalla, la batalla de Grauholz, en marzo de 1798. Esta derrota de Grauholz marcó el fin de la antigua Confederación. En apenas un mes, todo lo que había sido Suiza quedó bajo control francés y todos los cantones se disolvieron a la fuerza. Tras la invasión, Suiza fue renombrada como República Helvética, que
no era más que un estado títere de la República Francesa y luego posteriormente de los sucesivos sistemas que fue creando Napoleón Bonaparte a mayor gloria suya. Este nuevo régimen no era más que una copia, como las repúblicas que había creado Napoleón en el norte de Italia. No era más que una copia del sistema francés de la Revolución. La República Helvética, de cualquier manera, se enfrentó a un montón de problemas de tipo económico, político, y el país se convirtió en un polvorín para los ejércitos de Francia, de Austria, del Imperio ruso, pero la población local no quería luchar del lado de Francia, tampoco del lado de la República Helvética, simplemente no se sentían vinculados a esa realidad. La imposición de un modelo estatal centralizado consiguió lo contrario de lo que Napoleón buscaba. Consiguió reafirmar el federalismo. La República Helvética decía que iba a traer principios ilustrados muy justos, como la separación de poderes, la abolición de los privilegios, pues con lo que se encontró fue con una resistencia muy fuerte, debido precisamente a su carácter centralizador, a la abolición completa de la autonomía cantonal, que estaba, pues ya a esas alturas, muy arraigada en la identidad suiza. Esos siglos de formación, especialmente los siglos XVI, XVII y XVIII, no habían pasado en balde. Esta imposición externa y repentina, que ignoraba por completo las peculiaridades históricas y culturales de Suiza, no generó más que inestabilidad, y esa inestabilidad política repercutió también en la economía, y terminó provocando una guerra civil dentro de la propia Suiza. Había, con todo, suizos que sí estaban de acuerdo, los más afrancesados, en que se crease una república, imagen y semejanza de la francesa. La experiencia fallida de la República Helvética vino a demostrar que un modelo centralizado era incompatible con los modos de gobierno de aquellos suizos desde la Edad Media. Esto llevó a Napoleón a restaurar un sistema confederal, con el llamado Acta de Mediación del año 1803, que reconocía la necesidad de la autonomía cantonal y que sentaba las bases, además, para el federalismo moderno de Suiza. El Acta de Mediación, de cualquier manera, fue poco menos que una solución, la única solución que encontró Napoleón para acabar con ese problema que se le había presentado en la República Helvética que él mismo había fundado, para acabar con aquella guerra civil. Se había obligado a intervenir con este acta de mediación que la llevó en el mes de febrero de 1803, y lo hizo no porque valorase la autonomía o la independencia de los helvéticos, de los suizos, sino porque temían que la gente de aquellos valles se uniese a los austriacos, nada más. Es decir, que si no era lo suficientemente generoso con ellos, terminasen estos suizos uniéndose, alistándose voluntariamente al ejército austriaco. Así que decidió restaurar el federalismo, permitiendo que esos 13 cantones recuperasen su identidad, su autonomía. Creó de hecho 6 nuevos, elevando el número total a 19. A este periodo, de 1803 a 1815, se le conoce en la historia de Suiza como el periodo de la mediación. El acta de mediación restauró una forma de confederación que ya no era como la antigua. Suiza seguía siendo un estado vasallo de la Francia napoleónica. Bueno, lo indicaba la propia redacción del acta de mediación, que decía en nombre del pueblo francés. Los derechos establecidos en el acta, de hecho, los derechos de autonomía empezaron a deteriorarse muy pronto. A los cantones no les gustaba la tutela y la presencia de militares franceses allí, que hacían y deshacían a su antojo y que además costaban dinero a esas propias comunidades, porque es la época en la que los ejércitos invasores vivían al 100% del campo, del país en el que estaban invadiendo. No se rebelaron, pero abiertamente al menos, pero se resistieron a obedecer las leyes que venían directamente de París. Aún así, la presión tampoco era muy grande, porque Napoleón empezó a acumular problemas en otras partes de Europa. Eso es lo cierto. Primero se metió en una guerra muy prolongada en la península ibérica y luego decidió avanzar hacia el este para rendir al Imperio ruso. Es decir, que iba coleccionando los problemas por distintas partes de Europa. Suiza era el menor de sus problemas. Esa es la verdad.
y de eso se beneficiaron los confederados. Ni siquiera la necesitaba para cruzar a Italia, porque ya Francia tenía una frontera con Italia perfectamente cruzable. Suiza tiene importancia estratégica en las comunicaciones entre Alemania y el sur, pero no entre Francia y el sur. Francia en parte ya está en el sur. De hecho, los confederados temían que con la derrota final de Napoleón, que a partir del año 1811-1812 ya era previsible, su situación empeorase cuando los austriacos rehiciesen a su gusto el centro de Europa. Es decir, no las tenían todas consigo. No les gustaba Napoleón, pero una Austria, que son vecinos, no olvidemos, refortalecida, tampoco les parecía muy bien. A fin de cuentas, podían haber caído en la órbita austriaca y que esos fueros y privilegios se los retirasen los austriacos. La derrota de Napoleón se produjo finalmente entre 1814 y 1815, ya sabéis, con la batalla de Waterloo. Las potencias vencedoras decidieron convocar un congreso en la ciudad de Viena para, tal y como habían previsto los confederados suizos, reorganizar políticamente el continente. El Congreso de Viena se celebró entre septiembre del año 1814 y junio de 1815, y su objetivo no era otro que rehacer Europa por completo, bajo la dirección de las potencias vencedoras de Napoleón, es decir, Rusia, Inglaterra, Prusia y el Imperio Austriaco. El Sacro Imperio, de hecho, había terminado ya porque el propio emperador de Austria había decidido no revivir aquello después de la época napoleónica. Para Suiza, aquello era pues todo un desafío que podía convertirse en un gran problema. Era una apuesta, la del Congreso de Viena, enorme, muy arriesgada. De hecho, para ellos era un problema hasta interno. Había dos bandos enfrentados dentro de la propia Suiza. Estaban los cantones, que deseaban volver a la antigua confederación, y los nuevos cantones creados por Napoleón, que querían conservar su estatus de cantón. El Congreso de Viena fue importante por muchas razones para toda Europa, pero para Suiza también, porque, por un lado, respetó la existencia de Suiza, en tanto que había resistido a Napoleón. Y no solo por eso, también porque no dejaba de ser un estado tapón. Un poco lo mismo que sucedería posteriormente con la invención de Bélgica, del Reino de Bélgica. Aquí ya lo tenían, no tenían que inventarse nada. Y segundo, porque dictaminó que Suiza podía seguir existiendo, pero a cambio de su neutralidad perpetua. Es decir, garantizaban las potencias que habían ganado a Napoleón la integridad de los 22 cantones existentes en ese momento, incluyendo los que había creado el propio Napoleón. Se añadieron incluso 3 más, el de Valais, el de Neuchâtel y el de Ginebra, que se desgajó del de Friburgo. Esto es otra de las pequeñas historias de Suiza, como muchos cantones. El último cantón, por ejemplo, es del año 1979 y también se desgajó de otro. Esta neutralidad, como vemos, estaba impuesta por las grandes potencias, pero se terminaría convirtiendo en neutralidad perpetua, si se comprometían a no declarar la guerra nunca, ni jamás, a no ser que fuese evidentemente algo defensivo, como es lógico, pero que ni tomar partido por ningún bando fuese la guerra que fuese. Esto se pondría a prueba un siglo más tarde, en el siglo XX. Y se convirtió además en un elemento indisociable de la Suiza moderna. La neutralidad, en definitiva, no fue más que una estrategia de supervivencia, impuesta en un contexto europeo bastante difícil. Aun con todas, venían ya de una tradición neutral, desde los orígenes, desde aquella paz de Basilea con Maximiliano I de Habsburgo en el año 1499, una neutralidad que volvió a ser exigida por las potencias europeas en la paz de Westfalia en 1648, y que vuelve a ponerse sobre el papel en 1815 cuando esas mismas potencias europeas tratan de reconfigurar el mapa de Europa. Al final terminó transformándose, ya a partir del siglo XIX, en uno de los pilares de la existencia misma de la Confederación Helvética y de la propia cohesión interna de Suiza. Las grandes potencias estaban interesadas en mantener, como os decía antes, a Suiza como una zona tapón entre Francia y Austria. Para los suizos, de cualquier manera, era una gran noticia ser neutrales oficiales, ya que no les obligaría
de ninguna manera y bajo ningún modo a elegir un bando en futuros conflictos. Es decir, ninguna otra potencia podría acercarse a ellos con intención de que se coaligasen para una alianza militar. No habría posibilidad. En el caso de que la futura Alemania o la futura Italia o Francia o cualquier otro país de Europa quisiese contar con ellos de cara a una alianza militar, no podría. Tan simple como que la propia Confederación les explicase que ellos tenían la obligación de ser neutrales. De hecho, el hecho mismo de mantenerse la neutralidad en este periodo tan complicado que se abre ya a partir del siglo XIX, marcado por los nacionalismos, les permite estar a salvo y no desestabilizar esta confederación. Permitió, en una palabra, fueron todo ventajas, permitió la cohesión interna entre los diversos grupos lingüísticos y confesionales del país. Esas dos fracturas de las que hablábamos antes, la que había entre el campo y la ciudad, la que había entre los protestantes y los católicos, la que había entre los germanohablantes, los francohablantes, los italohablantes o los romanches, quedaban diluidas por este propósito común de ser neutrales y de permanecer al margen de los asuntos de Europa, al menos de los asuntos bélicos de Europa. Les ofrecían, una palabra, un propósito, un principio unificador que trascendía con mucho las diferencias cantonales. Con el tiempo, esta neutralidad evolucionó de una postura pasiva, de nosotros no tenemos nada que ver con vuestras discusiones, nos dedicamos a lo nuestro y ya está, a una postura mucho más activa, la de los buenos oficios. Esto sentó las bases para el papel de Suiza como gran mediador y como lugar en el que se encuentran los diplomáticos de todo el mundo, como sede incluso de organizaciones internacionales y centro mundial para la diplomacia. La nueva Suiza, ya con 25 cantones, hoy tiene 26, porque el último, como os decía antes, se creó en 1979, y con una extensión igual a la actual. Los habían perdido una parte, hay incluso lugares como Mulhouse en la actual Francia que llegaron a ser un cantón suizo en el pasado, que dejaron de serlo, Rottweil en el sur de Alemania, algunas partes de los Alpes italianos también, pero se configura ya en 1815 con la extensión actual y las fronteras actuales. Y entraron en el siglo XIX convertidos en cierta medida en una reliquia de la Europa prerrevolucionaria. A este periodo en Suiza se le conoce como el periodo de la Restauración, por la restauración, obviamente, no de un rey en este caso, sino de la autonomía cantonal. Tenía algunos problemas esta restauración, especialmente de tipo económico. Esto en una época en la que estaba despegando la revolución industrial, pues era un inconveniente. Cada cantón, por ejemplo, acuñaba su propia moneda, y había muchísimas, tenía su propio sistema de pesos y medidas. Pasar de un cantón a otro implicaba pagar portazgos, pagar peajes, y gastos de aduana. Esto hacía el comercio intercantonal realmente complicado. Bueno, tan complicado como el comercio exterior. Llevar un producto desde Ginebra hasta Zúrich, que había que cruzar, entre otros, el cantón de Berna, implicaba cruzar fronteras. Ir de Ginebra a Zúrich había que cruzar tantas fronteras como ir de Ginebra a España, por ejemplo. Fue entonces cuando apareció un movimiento en el seno de la sociedad suiza, que era un movimiento librecambista. Querían mantener la Confederación con sus peculiaridades lingüísticas, políticas, tradicionales, pero unificando los aspectos económicos, racionalizándolos. La Revolución de julio de 1830 en Francia desencadenó el llamado movimiento de regeneración en Suiza. Varios cantones establecieron gobiernos representativos e instituyeron libertades como la libertad de prensa, de comercio, de industria, de asociación. En esto los cantones rurales no terminaban de verlo, ya que temían que eso podía convertirse en el preludio de una absorción por parte de los nuevos estados-nación que estaban surgiendo en Europa. Francia ya se había constituido como tal, y temían que tanto al norte, en Alemania, como al sur, en Italia, sucediese lo mismo, porque los movimientos nacionalistas estaban cobrando fuerza. En fin, los carbonarios italianos aparecen en esta misma época. A fin de cuentas, no había tanta diferencia entre un habitante de Lugano, en el Tesino, y uno de Milán, en Lombardía. Estaban, de hecho, muy cerca, ambas ciudades. O entre uno de Ginebra y uno de Lyon. O entre uno de Winterthur y uno de Stuttgart. Estas tensiones entre liberales urbanos y conservadores rurales
se agudizaron en la década de 1840. El disparador del conflicto, curiosamente, fue religioso. Fue el papel y el poder que la Iglesia Católica podía ejercer sobre la Confederación, particularmente los jesuitas. Hubo una decisión del Cantón de Lucerna en 1844 que se les ocurrió pedir a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que administrasen la educación secundaria dentro del cantón. Los jesuitas tenían fama de tener muy buenos colegios y de ser buenos profesores y se lo solicitaron. Y esto provocó que los protestantes de otros cantones se ofuscasen, ya que consideraban que esto, rompía en cierta medida la neutralidad y sobre todo, y esto era lo importante, daba demasiada influencia al Papa. En 1840 el Papa tenía... Los estados pontificios existían, no estaba recluido en el Vaticano. El Papa era aparte de su papel espiritual, tenía también un papel temporal, era señor de un territorio. En respuesta a esto, 7 cantones conservadores, que eran Schwyz, Uri, Unterwalden, Lucerna, Zug, Friburgo y Valais, formaron una alianza, una liga, llamada la Sonderbund, o la Alianza Separada, la Alianza Especial, para proteger sus derechos contra los liberales. Cuando se supo en 1845 que el Sonderbund había recurrido incluso a potencias extranjeras en busca de apoyo, los protestantes exigieron que se disolviese. No fue hasta 1847 en el que ya hubo suficientes cantones con gobiernos liberales para inclinar la votación en la Dieta Federal, que declaró que el Sonderbund violaba la Constitución, es decir, que violaba la neutralidad de Suiza. Esto llevó a una guerra muy cortita, la guerra del Sonderbund, de nuevo la llaman así, pero no fue propiamente una guerra. Hubo solo 33 muertos, en el que un general ginebrino con experiencia, había combatido en el ejército francés, que se llamaba Guillaume Henri Dufour, capitaneó las tropas de la Confederación contra las del Sonderbund y ganaron. La guerra finalizó con la derrota del Sonderbund y la capitulación de los cantones católicos. La guerra del Sonderbund fue la guerra, entre comillas, porque no se le puede, con 33 muertos es difícil que se le pueda conocer como guerra, pero fue el conflicto final que consolidó la necesidad de que esa confederación, que había pasado por distintas etapas, se convirtiese en un Estado moderno, un Estado federal moderno, para garantizar la unidad y la estabilidad de esa misma confederación. La victoria de las fuerzas federales, de hecho, demostró la inviabilidad de una confederación que estaba tan anclada en tiempos pretéritos y debían dar una estructura algo más acorde con los tiempos. Este conflicto, que ya digo fue breve y muy poco sangriento, fue en cambio decisivo para superar las divisiones que quedaban todavía en la sociedad suiza, las divisiones religiosas, las políticas, que habían no desgarrado, pero sí afectado a Suiza durante siglos. La consecuencia directa de esto fue la Constitución de 1848, una constitución que transformó esa confederación anterior en un Estado confederal moderno y sentó las bases para la estabilidad política y el desarrollo económico que fue fulgurante del país, especialmente ya a partir del siglo XX, al unificar una serie de elementos como la moneda, el sistema de pesos y medidas, abolió los peajes internos. Este evento marca ya la transición de esa Suiza anterior y la Suiza que conocemos hoy en día. Es una Suiza como un Estado federal cohesionado. La Constitución se aprobó en septiembre de 1848. Establecía a Suiza como una confederación, pero ya en el sentido contemporáneo del término. Fue un hito fundamental esta Constitución, ya que creaba un gobierno laico que separaba total y absolutamente el Estado de la religión, dividía el gobierno en 3 ramas, la legislativa, la ejecutiva, la judicial, y establecía una estructura de 3 niveles. Estaban los municipios, estaban los distritos y luego los cantones. Luego además, y esto era más importante todavía, unificaba la moneda, el sistema de pesos y medidas y abolía el sistema de peajes internos, que habían obstaculizado el comercio entre cantones durante siglos. La moneda era un problema especialmente peliagudo, ya que en aquel momento había centenares y centenares de monedas en Suiza. Las más utilizadas eran la libra bernesa de Berna, la libra de Ginebra y el florín de Zúrich. Eran de plata todas, naturalmente, estamos hablando del siglo XIX, pero la tabla de conversiones era un dolor de cabeza. Cualquier operación había que realizarla en una de ellas y antes realizar la conversión pertinente. En 1798, coincidiendo con la invasión francesa, nació el franco, que estaba inspirado o basado en la libra bernesa.
pero desapareció luego posteriormente en el periodo de la mediación, pero sirvió como modelo para que apareciesen otros francos, como el de Friburgo, el de San Galo, el de Glaris, el de los Grisones o el del Tesino. Aparte de las libras, los florines y los francos, en la Suiza del año 1820 circulaban todo tipo de monedas. Había miles de monedas distintas, porque no solo las emitían los cantones, también las emitían las ciudades, las emitían las abadías, los comarcas, monedas supervivientes de la época de la República Helvética todavía estaban en circulación, monedas supervivientes de la época anterior a 1798. En 1825, conscientes de ese problema, una serie de cantones, concretamente Berna, Basilea, Friburgo, Soleura, Argovia y Vaud, formaron un concordato monetario, con una moneda estandarizada. Bueno, eran varias monedas, se llamaban las Concordance-Batzen, que aún conservaban el escudo de armas del cantón emisor, pero eran intercambiables y tenían el mismo valor. El reverso de la moneda, de hecho, mostraba una cruz griega o una cruz suiza con la letra C en el centro de la Confederación Helvética. Para resolver este problema, que había sido resuelto parcialmente, la Constitución Federal Suiza de 1848 especificó claramente que el gobierno federal se reservaba la capacidad de emitir moneda suiza. 2 años más tarde ya apareció la Ley Federal de la Moneda, que la aprobó la Asamblea Federal en 1850. De ahí nació el franco suizo, que hoy es una de las monedas más estables y más deseadas del mundo. El nuevo franco debía estar compuesto por 4,5 gramos de plata, y tenía que respetarse eso. La Constitución también introdujo la representación proporcional y permitió que la población votara directamente sobre leyes y enmiendas constitucionales. La Constitución trataba de equilibrar la autonomía de los cantones con un poder federal unificado. Al transformar una confederación excesivamente laxa y flexible en un Estado federal, con las cosas bien delimitadas y claras y las competencias, la Constitución resolvió las causas que habían provocado infinidad de tensiones internas en los siglos precedentes. Las guerras religiosas, los problemas que tenían católicos y protestantes, las propias barreras económicas intercantonales. La clave de su éxito radicó en su capacidad para conciliar la diversidad intrínseca del país, diversidad lingüística, religiosa, cultural, con una estructura política moderna pero muy cohesiva. Otorgaba, por supuesto, una autonomía muy amplia a los cantones, cada uno con su propia constitución y sus propias leyes, pero subordinándolos a un derecho federal común. Se creó un sistema, en una palabra, que respetaba las particularidades locales, pero garantizaba la unidad de la Confederación, abordando los problemas que iban contra esa unidad. Ese equilibrio ha permitido, entre otras cosas, a Suiza mantener una de las repúblicas más antiguas y más estables de Europa. El resto del siglo XIX fue un periodo de consolidación para el recién formado Estado federal suizo. Se estableció gradualmente un sistema de partidos políticos, con su izquierda, su derecha, su centro, etcétera, como en otros países europeos, e incluso se revisó y se reformó la Constitución en 1874, para otorgar a los suizos instrumentos propios de la democracia directa, como el derecho de iniciativa popular, legislativa popular, referéndum. Permitían modificar o revocar prácticamente todas las decisiones tomadas por el Consejo Federal y por el Parlamento. El Consejo Federal es el poder ejecutivo. La política de neutralidad, formalmente reconocida en 1815, fue puesta a prueba durante las 2 guerras mundiales en el siglo XX, demostrando ser un elemento fundamental para la supervivencia de la propia Suiza. En la Primera Guerra Mundial se mantuvo neutral, lo que, la salvó de una escabechina segura. Suiza estaba a las puertas mismas de sus fronteras, concretamente el frente del oeste, el frente occidental, terminaba, las trincheras iban de la frontera de Francia con Suiza hasta el Canal de la Mancha. Bien, consiguieron mantenerse aparte. Pero, aun con todas, la guerra tuvo obviamente un impacto grande en su vida política, social y económica. No olvidemos que Suiza hace frontera con Francia, con Alemania, con Austria y con Italia. Bueno, una frontera pequeñita con Liechtenstein, pero a efectos prácticos es parte de Suiza y es muy pequeño de cualquier modo.
Y por supuesto, al otro lado de Liechtenstein, que es muy pequeño, está también Austria. Y todos estos países estaban metidos en la guerra. La imposibilidad de importar alimentos, por ejemplo, que habían con la población que tenía pues necesitaban, o importar otro tipo de cosas. Hubo racionamiento, aumentaron los precios. Esto provocó muchas dificultades y llevó a una huelga, incluso una huelga general en el año 1918. Se acabó rápidamente, pero esto tuvo consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, se instauró la representación proporcional en el Consejo, la semana laboral de 48 horas, que les parecía, hoy sigue siendo larga, más se trabaja más en Suiza que en otras partes de Europa, creo que son 42 horas. La guerra también acentuó las tensiones entre la Suiza de habla alemana, que obviamente miraba con buenos ojos al Imperio alemán, y la Suiza de habla francesa, que hacía lo propio con Francia. Pero un invento suizo, la Cruz Roja, creada por dos suizos, Henri Dunant y Gustave Mounier, en 1863, tuvo un papel importantísimo en la asistencia a los prisioneros de guerra y heridos, razón por la cual la Academia Sueca, en plena Guerra Mundial, le entregó a la Cruz Roja el Premio Nobel de la Paz en 1917. En la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra aún más salvaje, el objetivo principal de Suiza, que habían conseguido sobrevivir a la primera, fue preservar su independencia y mantenerse al margen de los combates. Incrementaron el gasto en defensa, vieron que quizá los alemanes terminaban invadiéndolos, nunca lo tuvieron seguro, se construyeron ciertas zonas defensivas, llegaron a plantearse el famoso reducto de los Alpes en el caso de que tuviesen una invasión desde el norte. Llegaron a estar completamente rodeados no ya por países que estaban envueltos en el conflicto, sino por potencias del eje, porque a partir de 1940 Francia resultó ocupada por los alemanes, estaba Alemania encima, Austria formaba ya parte de Alemania, y en el sur estaba Italia, la Italia fascista. Bien, Suiza consiguió mantener relaciones comerciales con ambos bandos, era algo, a pesar de que no hacía frontera con ninguna potencia occidental, sí mantenían relaciones con Estados Unidos, con el Reino Unido, con la Unión Soviética, en fin, ya se había convertido en ese lugar en el que los diplomáticos se encontraban. Esto generó de cualquier manera luego polémica sobre el comercio que habían tenido con la Alemania nazi, cómo habían gestionado el tema de los refugiados judíos. Muchos miles de refugiados, tanto militares como civiles, fueron acogidos en Suiza, aunque se les criticó que se había negado la entrada a muchos judíos, una cuestión que posteriormente se investigó. Lo mismo sucedió en este caso con la banca, porque los nazis utilizaron Suiza como un banco. Buena parte del expolio que sometieron a otros países de Europa terminó en bancos suizos. Esta historia se mantuvo y se alargó pues hasta ya entrado el siglo XXI. En una palabra, que sobrevivieron bien a las dos guerras mundiales, lo que les valió la fama de ser el país neutral por antonomasia. Vamos, no es casual que cuando se fundó la Sociedad de Naciones en 1919, como una de las disposiciones del Tratado de Versalles, se ubicase la sede central en Ginebra. Para acogerla se construyó un gran edificio con vistas al lago Lehmann, en las afueras de Ginebra. Ese edificio sigue en pie, por supuesto. Es el Palacio de las Naciones, así es como se llama, hoy pertenece a la ONU y es la sede de unas cuantas suborganizaciones de la ONU. Los suizos, de hecho, salieron refortalecidos de las dos guerras mundiales y persuadidos, además, de que habían escogido el camino correcto. Uno de los elementos que les ha permitido gestionar infinidad de conflictos internos que podrían haber empeorado, uno de ellos fue la neutralidad, eso está claro. La neutralidad les permitió, por ejemplo, que los suizos de habla alemana y los suizos de habla francesa no terminasen enfrentándose. Es decir, una fractura que podría haber partido el país en dos, como lo partió, por ejemplo, la Reforma Protestante, no sucedió en el caso de las dos guerras mundiales. Y el otro es el de la democracia directa, una característica muy distintiva del sistema político suizo. Desde la creación del Estado federal en 1848, el referéndum constitucional ha existido, es obligatorio además, para cualquier tipo de modificación y reforma de la Constitución, o para adherirse a cualquier organización internacional. Luego la modificación que hicieron, la reforma que hicieron en 1874, introdujo, como os decía antes, el derecho de iniciativa y referéndum, que permite a los ciudadanos modificar o revocar decisiones del gobierno y del Parlamento. En 1891 se introdujo la iniciativa popular, que
permite a los ciudadanos no solo proponer leyes, sino también proponer reformas de la Constitución. La democracia directa es una expresión de la soberanía popular, obvia, muy visible, y un mecanismo fundamental de su sistema político. Al permitir a los ciudadanos intervenir directamente en el proceso legislativo a través de estos referéndums e iniciativas populares, Suiza ha terminado cultivando una cultura política de participación y de consenso. Este sistema obliga a la negociación y al compromiso entre los diferentes intereses que se dan cita dentro de un país. En el caso de Suiza son en muchas ocasiones diferentes intereses muy divergentes. Intereses cantonales, lingüísticos, culturales. Y esto ha sido fundamental para mantener la unidad en un país con 4 lenguas nacionales y una diversidad cultural muy rica. De otro modo, sin esta iniciativa difícilmente lo hubiesen conseguido. De hecho, la democracia directa ha ido evolucionando para garantizar que la ciudadanía sea escuchada. Y esto ha fomentado un sentido de pertenencia y de legitimidad que ha contribuido y mucho a la estabilidad política. Otro elemento típicamente suizo, y volvemos con esto, es el de la neutralidad. Esta postura les ha permitido convertirse en un centro neurálgico para la diplomacia mundial. Bueno, es la sede de muchas organizaciones internacionales, la propia Cruz Roja, que había sido fundada en Ginebra por Henri Dunant y Mounier, tiene allí su sede principal. También alberga la segunda sede más grande de la ONU, después de Nueva York, que está en el antiguo edificio del Palacio de las Naciones, en Ginebra, y además está la sede allí de oficinas de infinidad de agencias especializadas de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, todas están en Suiza. La neutralidad ha sido la base para esto que os comentaba antes, la diplomacia de los buenos oficios. Al no tomar partido en ningún conflicto, ni ingresar en alianzas militares, Suiza ha cultivado una reputación de imparcialidad absoluta, que la convierte en un mediador privilegiado, muy confiable. Esta política ha permitido a Suiza ofrecer los llamados buenos oficios, facilitar negociaciones, albergar los propios organismos internacionales en su suelo, mediar. Es, a fin de cuentas, Suiza un país muy pequeño, ya lo he dicho antes, 40.000 kilómetros cuadrados, pero ejerce una influencia desproporcionada en la diplomacia global. Actúa como un puente entre los distintos países del mundo. Es además un promotor de grandes valores como la libertad, los valores humanitarios, y esto refuerza al país como un actor único y respetado, muy respetado en el ámbito internacional. El resultado final es que Suiza es uno de los países más desarrollados y más ricos del mundo, también de los más libres. Tiene un PIB per cápita que se sitúa entre los primeros a nivel mundial. Su economía es modernísima, se caracteriza por la innovación, los productos y los servicios de la máxima calidad. Es de hecho una de las más competitivas a nivel mundial. El sector financiero es importante, pero no es solo un país de bancos, como a veces se cree. Suiza es sede de importantes corporaciones multinacionales en todo tipo de sectores, algunos como la industria química, la farmacéutica, la fabricación de instrumentos de precisión, el caso de los relojes es un caso claro, el turismo y, naturalmente, también el chocolate. La de Suiza, en definitiva, es una historia de éxito. Desde sus orígenes, como una alianza defensiva de unas comunidades rurales en los valles alpinos para ganar autonomía frente a los Habsburgo, hasta el día presente, Suiza ha demostrado una capacidad excepcional para adaptarse a entornos políticos muy cambiantes por el lugar de Europa donde está, y mantener siempre su independencia, cosa que nunca ha perdido, salvo ese periodo de las invasiones napoleónicas, y aun con todas, Napoleón se vio obligado a aflojar el dogal. Un país, como decía al principio, realmente peculiar, con una historia que también la ha sido. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la historia de Suiza. Me lo habíais pedido varios contraescuchas a lo largo de los últimos años, así que aprovechando que la semana pasada estuve en Suiza de visita, estuve en Zúrich
Y en Berna fui por motivos de trabajo para participar en una conferencia. Pues nada, decidí ponerme con esta contrahistoria de un país que, por lo demás, lo he dicho muchas veces, me gusta muchísimo. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan, como todos los viernes, los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Pablo, que tiene una cuestión sobre la Bulgaria comunista. Hola Fernando, ¿qué tal? Pues tenía una duda que era respecto a la Bulgaria comunista. Es un tema del que no controlo mucho, siempre, pues no se suele centrar en otros países. Y realmente no sé muy bien cómo hicieron ellos para pasar de un país completamente agrario a un modelo completamente industrializado y ver si era realmente sostenible, ¿no? Porque sí que es cierto que, por lo que uno puede encontrar, pues tuvieron un crecimiento bastante grande, pero no sé hasta qué punto pues fue como en otros países comunistas, a costa de un modelo económico que era insostenible, claramente. Había más gasto que el propio ingreso al final. Entonces no sé cuáles son los datos como para decir, vale, este modelo en este país era insostenible, más allá de decir, no, porque era el régimen comunista. Porque claro, a lo mejor era un régimen comunista, pero hacían algo para que al final las cuentas les salieran o algo así, no sé. Porque sí que es cierto que por lo visto se convirtió en una fábrica brutal de informática y todo basado en la tecnología, ¿no? Entonces quería saber un poco cuáles eran las cifras o la evolución económica de ese país en el periodo comunista y si realmente pues era más o menos sostenible hasta cierto punto. Y obviamente, claro, en esta pregunta estoy obviando un poco lo que son los derechos y libertades de alguna gente, porque claro, el comunismo sí o sí, pues al ser planificado, lo que sí que te va a decir es de no, tú tienes que trabajar tanto y tienes que trabajar en tal sitio y tienes que tener esto y esto y esto y más de esto no. Pero sí que me hubiera gustado, o me gustaría saber cómo era su modelo, y si realmente tuvo un punto en el que empezó a caer por sí sola la economía, no ya por la caída de otros países comunistas. No sé si me explico. En fin, un saludo y muchas gracias. Pues a ver, Pablo, sostenible no fue, porque tan pronto como cayó el sistema comunista en Bulgaria, todo se fue al garete. Pero vamos, la historia de la Bulgaria comunista no tiene nada de particular, ¿eh? Es similar a la de otros países del bloque del Este. Tras la llegada al poder del Partido Comunista en 1945, pues lo que hicieron fue implementar una nacionalización, estatalización de todo lo que había, la industria, la banca, el comercio, los servicios, se abolió de facto la propiedad privada. Paralelamente, se llevó a cabo una colectivización agraria forzosa. Las tierras de los campesinos pues se colectivizaron y se crearon grandes cooperativas y granjas estatales, como los kolhoses soviéticos. Este proceso se encontró con algo de resistencia, pero vamos, ya estaba completado en los años 50. Lo que querían era aumentar la eficiencia del campo y liberar mano de obra para la industria. La Bulgaria no hizo más que seguir, como todos los países del este de Europa, el modelo soviético. Se embarcó en un ambicioso programa de industrialización acelerada, priorizando la industria pesada, como la metalurgia, la maquinaria, la química, la energía, y la economía operaba igual, con planes quinquenales que fijaban metas de producción y asignaban recursos de forma centralizada. Durante esas décadas, especialmente al principio, Bulgaria experimentó un crecimiento importante en la producción industrial, porque todas las energías del país se fueron para eso. Construyeron grandes fábricas. Bueno, la industria llegó a representar ya en los años 60-70 algo así como el 40% del PIB. Hacia finales, más bien en los 80. De hecho, fue en esta época cuando Bulgaria se volcó en la alta tecnología. La alta tecnología de la época, claro. Componentes informáticos, robots, industriales. Bueno, se llegó a ganar el apodo de Silicon Valley del Este, dentro del bloque comunista, claro. La relación económica, no solo política, económica con la URSS era muy estrecha. Era su principal socio comercial y su principal fuente de materias primas y de energía, por supuesto, a precios preferentes. Esta dependencia, no olvides que con los rusos, además, a los búlgaros les unen ciertas similitudes culturales, el uso del alfabeto cirílico, el hecho mismo de que son eslavos. Había una relación privilegiada, mucho mejor que con los rumanos.
Esto aseguraba estabilidad, pero también limitaba mucho la autonomía económica del país, como sucedía en todos los países del este. El sistema sobre el papel, bueno, pues garantizaba pleno empleo, servicios sociales, atención médica, educación, vivienda, etc. La renta nacional, el ingreso de per cápita al principio y la riqueza nacional al principio aumentaron durante los primeros años. Pero el nivel de vida de cualquier manera siempre se mantuvo muy por debajo de los estándares de Europa Occidental. Había escasez que provocaba colas, los productos industriales eran de baja calidad, no había tampoco mucha variedad de bienes de consumo, no era muy distinta. Sofía, lo que podía ser Varsovia o San Petersburgo, bueno, Leningrado, que se llamaba entonces. A finales de los años 70 este sistema de planificación centralizada pues ya se había demostrado muy ineficiente. Vamos, que no había incentivos, la productividad era muy baja. Bulgaria, de hecho, se vio obligada a pedir dinero, como le pasó a otros países del este. Acumuló una deuda externa considerable y entró en una crisis económica muy dura, que fue a peor cuando empezó a disminuir el apoyo soviético. En la Unión Soviética las cosas en los 80 también iban mal. Se intentaron en el último momento algunas reformas económicas ya a final de los 80, pero era imposible que revirtiesen aquel declive. La crisis económica, junto con la presión popular, los cambios, la caída del muro, pues condujo a la dimisión de Todor Zhivkov en noviembre del 89 y el fin del régimen comunista, que fue un año después, en 1990, dando paso a una economía de mercado, como las de Occidente. Vamos, que económicamente hablando, políticamente tampoco, en la Bulgaria comunista no hay ningún tipo de referente, eso te lo puedo, ni ningún tipo de modelo a seguir, eso te lo puedo garantizar. Bien, vamos ahora con Francisco, que tiene una pregunta sobre Carlos II. Carlos II de España, más concretamente sobre su sucesión. Oye, mira, a ver si me puedes sacar de una duda que tengo, que me estoy volviendo loco. Y yo sé que tú eres un tío ilustrado y que me lo vas a resolver bien. Mira, nos vamos a ir a la época de Carlos II. Este hombre, ya sabemos un poco el tema este de cuando hizo testamento para ver quién era su heredero. Bueno, algo he leído de eso, que por lo visto en principio era el archiduque Carlos quien iba a heredar, pero luego era, no sé qué le hicieron cambiar en favor del nieto del rey Sol, que era, Felipe d'Anjou, Felipe V. Y ya todo eso que más o menos ya sabemos cómo salió. Pero aquí lo que yo digo es, ¿no se puede haber buscado un heredero dentro de la propia España? No sé, un primo, un sobrino o una hermana incluso de Felipe IV. Tuvo un montón de hijas, ¿no? Por lo visto solo era el único hijo varón era Carlos, pero no sé, o algún nieto mismamente, dentro del propio reino. No sé por qué hubo que buscar fuera de lo que era de esto, de España, vamos. Porque es que, claro, para liarme aún más, vale, en este caso, después de la guerra se decantó todo en favor del proceso de Felipe V. Pero este archiduque Carlos, que era el otro pretendiente al trono, que luego por lo visto por una serie de carambolas, pues su padre murió, el trono del Sacro Imperio le correspondía a su hermano, pero también, al final llegó a ser emperador. Y este hombre falleció en el año 1740, siendo emperador del Sacro Imperio. Pero es que este hombre falleció con el mismo problema, porque por lo visto no tenía heredero varón, y tuvieron que hacer, por lo visto, unas triquiñuelas para que su hija María Teresa fuera emperatriz. La casaron con Francisco de Lorena, de ahí lo de Habsburgo-Lorena y todo. Y claro, es que dices tú, joder, es que si este tío se hubiera quedado aquí, hubieran ganado la parte de los Austrias, entonces en mitad del siglo XVIII que hubiéramos tenido otra guerra de sucesión, porque sería el mismo problema. Entonces, no sé, yo es que la verdad es que estoy un poco perdido, a ver si me puedes arrojar un poco de luz y nada. Un abrazo muy grande
y enhorabuena por el programa. La sucesión de Carlos II fue uno de los problemas dinásticos más peliagudos y trascendentales de la historia de la Europa de los siglos XVII y XVIII. Fue un tema muy gordo. Carlos II, como bien sabes, murió sin descendencia en el año 1700, poniendo fin a la rama española de los Habsburgo, que habían entrado con Carlos I 2 siglos antes, y desencadenando una guerra. La incapacidad de Carlos II para engendrar hijos, pues ya sabes que se atribuye a varios siglos de endogamia en la Casa de Austria. Se casó 2 veces, con María Luisa de Orleans y luego con Mariana de Neoburgo. Le elegían las mujeres si venían de familias que tuviesen a madres o abuelas que habían tenido muchos hijos, pero nada, no conseguía concebir un heredero. Esto convirtió la cuestión de su sucesión en un asunto de gran importancia, ya que la monarquía española en aquel entonces tenía un imperio muy grande, que tenía territorios en Europa, en América y en Asia. En aquel entonces, para heredar un reino, tenías que tener lazos familiares con el rey, que se moría sin descendencia. No es como ahora. Vamos a buscar uno que sea el más adecuado. No. La legitimidad te venía por ahí. Los principales candidatos al trono, todos, en aquel momento, eran familiares directos de Carlos II. Y eran, gente que ya tenía primos o tíos o sobrinos, nada más. Tenía que haber una relación sanguínea. El candidato de compromiso era José Fernando de Baviera. Era príncipe elector de Baviera. Era el candidato que Carlos II había preferido en un primer testamento, el de 1698, porque él quería un nuevo rey de España que no alterase el equilibrio de poder en Europa. Era nieto del Leopoldo I de Austria y de la infanta Margarita Teresa, que era hermana de Carlos II, así que tenía una relación directa. Su candidatura además era atractiva y poco problemática para las potencias europeas, porque representaba, una opción neutral, que no afrancesaba, España. No había problema de unir las coronas de España con Francia o con Austria, y evitaba así la creación o la aparición de una superpotencia. Pero nada, este hombre murió en 1699, frustró esa opción y reabrió la crisis sucesoria. Otra posibilidad era Felipe de Anjou, que después sería Felipe V de España. Felipe Anjou era nieto de Luis XIV de Francia y de la infanta María Teresa de Austria, que era la hermana mayor de Carlos II. Simplemente hija de Felipe IV. Sus derechos venían de su abuela, de María Teresa, que al casarse con Luis XIV había renunciado a sus derechos al trono español. De cualquier modo, esa renuncia había sido condicional a un pago. Estaba condicionado a un pago que nunca se realizó completamente. A esto se agarraron los partidarios de Felipe de Anjou en Madrid. Es decir, que es cierto, pero no se había pagado del todo y por lo tanto tenía derecho a la corona su nieto. Luis XIV apoyó a su nieto, ya que un Borbón en el trono español sería muy útil para Francia. Carlos II en su testamento, el testamento final, designó a Felipe de Anjou como su heredero, con la condición expresa de que nunca se uniesen las coronas de España y Francia. Esta decisión fue tomada, esto se sabe en parte, por el consejo que tenía en la corte, que creía que solo Francia podía defender la integridad del imperio en aquel momento. Luego, por último, estaba el archiduque Carlos de Austria, que después sería emperador, Carlos VI del Sacro Imperio. Era hijo del emperador Leopoldo I y de Leonor de Neoburgo. Leopoldo I era primo hermano de Carlos II, porque ambos eran nietos de Felipe III de España. Los Habsburgo austriacos sostenían que sus derechos eran más legítimos por mantener la pureza de la dinastía. Ambos eran Habsburgo, unos estaban en Madrid y los otros estaban en Austria, pero eran Habsburgo. Contó con el apoyo de algunas potencias europeas, como Inglaterra, por ejemplo, las Provincias Unidas, los holandeses, Portugal, Saboya, que temían la desproporcionada acumulación de poder si Francia y España se unían bajo la Casa de Borbón. La decisión de Carlos II de nombrar a Felipe Anjou como su sucesor, fue el detonante de la Guerra de Sucesión Española. Este conflicto, como bien sabes, no fue solo una guerra civil en España, entre los partidarios de Felipe V y los de archiduque Carlos de Austria, sino también una contienda europea, en la que las grandes potencias lucharon por el equilibrio de poder en el continente. La guerra concluyó con los tratados de Utrecht y Rastatt entre 1713 y 1714, que confirmaron a Felipe V como rey de España. Pero a cambio de la renuncia de la rama española de los Borbones al trono francés, renuncia explícita, y de la pérdida de ciertos territorios europeos de la monarquía. Los Países Bajos del Sur, el Milanesado, Nápoles, Cerdeña, estos se fueron para Austria,
Sicilia se la quedó Saboya, bueno, Gibraltar y Menorca se la quedó Gran Bretaña, que ya las habían ocupado. Bueno, y con ello pues se estableció, eso creyeron, un nuevo equilibrio de poder en Europa. Y se instauró la dinastía Borbón en España, que aún hoy sigue reinando. Muy bien, pues con esto, queridos, terminamos ya la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado. Es, como os dije antes, una contrahistoria que me habíais pedido desde hace tiempo. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.